Una muy buena alternativa de forestación es sin duda alguna el eucaliptus. Pero tengan en cuenta que hay que saber elegir qué tipo de eucaliptus va a cada región. No todas las regiones tienen la misma variedad de eucaliptus. Eso ténganlo en cuenta. Ahora vamos a hablar de la implementación de eucaliptus en el Chaco. Un trabajo muy lindo que hicimos con el ingeniero agrónomo Stefan Isaac, que nos habla sobre el cultivo de eucaliptos en el Chaco, su experiencia y el futuro de rubro que tiene esta planta en esa zona. Hace unos 15 años atrás, varios ingenieros agrónomos mostraron su interés por el cultivo del paraíso, eucalipto y otras especies exóticas en el Chaco Central. Uno de ellos fue el ingeniero Alfred Fatz, que presentaba servicio en la cooperativa Ferheim. El objetivo era estudiar el comportamiento de las plantas en dicha zona del país e instalaron varias parcelas en el Chaco Central. Esta iniciativa fue seguida por otros visionarios y últimamente por el Servicio Agropecuario de la Cooperativa Neuland y su departamento forestal. Pero, ¿cómo fue para que vuelva a despertar ese interés en el cultivo de eucalipto? En el 2003, un grupo de técnicos visitamos a la cooperativa Fulndam, que había organizado un día de campo. Y ahí nosotros vimos lo que están haciendo con el eucalipto. Nos motivamos, buscamos un terreno acá en el Chaco. Acá en Neuland encontré a un productor que dijo que le gustaría mucho. Puso a disposición ese terreno en donde ahora mismo estamos parados. El ingeniero nos cuenta cómo trabajaron preparando el campo para recibir los plantines de eucalipto. Primero le hicimos un tratamiento con glifosato a la gramínea, después una pasada con rasta pesada, en las hileras una pasada con el subsolador para romperle una eventual capa dura y antes de la plantación también una pasada con la rastra. Recién entonces, después de las lluvias grandes, se dio la plantación. El profesional explicó que la ubicación de la parcela demostrativa de eucalipto fue fundamental, pues está al costado de la ruta que conduce a la ciudad de Neuland y los pobladores ven el crecimiento que han tenido las plantas, por lo que están demostrando su interés en su cultivo. Pero, ¿qué tipo de eucaliptos recomiendan? Nosotros recomendamos los eucaliptos clonados porque hay una unanimidad, una heterogeneidad en el desarrollo de las plantas, ¿verdad? Por lo menos si los parámetros quedan iguales, si son desiguales como en ciertos suelos. ¿En qué tipo de suelos se están desarrollando los eucaliptos en el Chaco Central? Ahora también ya en ese año, como estamos acá sobre un suelo arenoso, queríamos ver también cómo se desarrolla eso sobre un suelo arcilloso. La cooperativa Neuland entonces nos proveyó de un terreno de 3 hectáreas donde implantamos el mismo diseño de ensayo sobre un suelo arcilloso, o sea que muy fácilmente se puede ver el desarrollo de las plantas de acuerdo al tipo de suelo sobre el cual justamente fueron implantados, ¿verdad? Le consultamos al ingeniero si los plantines tuvieron que conocer de una etapa de rustificación. Además, preguntamos si necesitaron una fertilización en el momento de la siembra y cómo hicieron con el riego o humedad que necesita la planta para su desarrollo. La rustificación ya en parte, la primera rustificación ya se le da en el vivero, que es un vivero especializado en producir clones. Realmente es para los plantines que vienen de Caaguazú, de otro ambiente, de otro clima. Es un cambio de ambiente realmente que si acá vienen con 35 o 40 grados. Nosotros en un día trajimos de Caaguazú. No la habíamos regado antes y ahí sufrimos las consecuencias. Le plantamos directo por ser ansioso de hacer algo, ¿verdad?, en el Chaco al respecto, y eso nos costó que la mitad tuvimos que replantar después de 3 semanas porque no hubo suficiente humedad como para prender, ¿verdad? Regamos los plantines para las otras 2 repeticiones y ahí prendieron mucho mejor. Ya para las plantaciones posteriores tenemos bien claro que el tubete con el plantín hay que sumergirlo en agua. Digamos que para que el sustrato con las raíces chupe bien el agua y después meter en el campo. Y ahí también, después de haber plantado, le hacemos un riego inicial para que se asienta bien la tierra y para que haya mejores condiciones de prender la planta, ¿verdad? Ningún tipo de fertilización le hemos dado.
¿Qué cuidados culturales han realizado? El cuidado sí nosotros le pusimos mucho atención. Después de cada lluvia pasamos con una rastra liviana entre las hileras para controlar la maleza, y también a menudo entraron acá personales para limpiar con asada alrededor de las plantas, más o menos 1 metro, 1,5 metros. Y después también la poda, primero con tijera hasta alcanzar hombre, hasta 2 metros más o menos, o en casos donde los replantes no se habían desarrollado bien. Eso fue en octubre justamente del año pasado, o sea, 1 año después. Recién empezamos a podar, que fue un poquito tarde. Se ve en algunos individuos que no ha habido expertos. La distancia de siembra utilizada en la parcela visitada es de 2,5 metros entre plantas y 5 metros entre hileras, que da un total de 800 plantas por hectáreas. Sin embargo, actualmente el ingeniero señaló que para sistemas silvopastoriles en el Chaco Central están recomendando 2,5 metros entre plantas y 8 metros entre hileras. Pero, ¿cuál es la variedad que mejor se ha comportado de su implantación en el suelo chaqueño? La mayoría acá de los clones son Grandis por camaldulensis. Son diferentes códigos con ese híbrido, pero son procedencias diferentes. Y de estos, justamente de esos clones Grandis por camaldulensis, tenemos los mejores resultados. Ahí tenemos un crecimiento de hasta 12 centímetros en diámetro y hasta 11 metros de altura en 2 años. En cuanto al volumen, es un volumen más o menos de hasta 16 metros cúbicos por hectárea con esa densidad. Normalmente el Grandis por camaldulensis, hay un código que maneja Plantec, que es el 144, que mejor se presta. Lo que nosotros vemos tanto en el suelo arenoso como también en el suelo arcilloso, esa planta mejor prende, mejor se desarrolla, entre los más estables se encuentra y menos variables en cuanto a crecimiento. Hasta ahora eso ha sido el mejor clon. En un próximo programa, el ingeniero forestal Stefan Isaac nos mostrará una parcela cultivada en un suelo arcilloso. Nos hablará sobre un punto controversial, el cual señala que los eucaliptos secan las nacientes, y otras interesantes informaciones sobre este árbol que está ganando terreno en el Chaco Central.